Bienvenidos a una clase online sobre satélites artificiales. Bien, os había mandado a hacer un trabajo de investigación sobre este tema, pero bueno, ya que no me lo habéis podido haber entregado en su momento, os voy a dar un avance, ¿vale? Lo vais a tener que hacer, pero os voy a dar un avance. Por un lado, tenemos que saber que son objetos que son lanzados desde la Tierra con la finalidad de que orbiten alrededor de ella. Hay que buscar una finalidad, entonces pueden ser satélites que lo que pretenden es dar información meteorológica. Otra opción es que sean satélites que se van a utilizar para facilitar las comunicaciones, satélites que se van a utilizar para el geoposicionamiento, es decir, para los GPS, y satélites que se van a utilizar para fines militares. Y por otro lado, desde hace un par de años para aquí, hay lo que se llaman satélites de observación del espacio. Antes se mandaban satélites como si fueran naves sonda, que lo que hacían era capturar fotos y mandarlos, ¿vale?, hacia el planeta Tierra. Ahora directamente somos capaces de lanzar hacia el espacio y mantener a una determinada posición con respecto a la Tierra un satélite buscando información del espacio, sin tener que utilizar solo los telescopios que tenemos en la Tierra. Según el tipo de órbita, podemos decir que principalmente son de órbita terrestre baja, cuando están por debajo de los 2.000 kilómetros de altitud, y se utilizan principalmente para el espionaje o para la meteorología. Los de órbita terrestre media están entre los 2.000 kilómetros y los 36.000 kilómetros de altura, son los que se suelen utilizar para el GPS, ¿vale? Vosotros ahora mismo no os dais cuenta, pero antiguamente para poder utilizar un GPS en investigación necesitabas un mínimo de 4 satélites para geoposicionar exactamente cualquier muestra. Y te dedicabas a buscar los satélites como si estuviéramos buscando la cobertura con un móvil. Dentro de este tipo de órbita terrestre media se encuentran lo que se llaman los geoestacionarios. Son satélites que tienen un periodo de orbital igual al de la Tierra, es decir, giran alrededor de la Tierra igual que gira la Tierra, es decir, cada 24 horas. En este caso se utilizan con fines meteorológicos, es el caso del Meteosat. Y por otro lado tengo los de órbita terrestre alta, que en este caso son los satélites que se encuentran por encima de los 36.000 kilómetros, que en este caso son militares. Sí os puedo decir que todos estos satélites, ¿vale?, pueden tener distintos tipos de órbitas. Hay algunos que tienen órbita circular, otros tienen órbita elíptica y hay otros que tienen lo que se llama una órbita abierta, es decir, que se pueden ir programando en función de las necesidades que se vayan teniendo. Aquí os pongo una foto para que lo tengáis un poquito más claro, en qué posición tenemos el Hubble, dónde tenemos los satélites GPS, dónde estaría la Estación Internacional y dónde estarían las órbitas geoestacionarias. Bien, para hacer un lanzamiento de un satélite, lo primero que tenemos que tener claro es que se requiere una gran cantidad de energía, porque tenemos que vencer la gravedad y además darles la velocidad orbital que necesitan para colocarse en la órbita. Entonces, para eso se utilizan distintas combinaciones de combustibles y sí es cierto que de unos años para aquí hay varias empresas que están intentando aprovechar no solo la estructura de la nave sobre la que va a ir el satélite, sino también las lanzaderas. Pero vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es la velocidad orbital? Bien, la velocidad orbital es la velocidad con la que se mueven los satélites dentro de su órbita. Bien, seguimos con las mismas incógnitas, con el valor de g, con lo que es el valor de la masa y el radio de la Tierra y la altura. En este caso vamos a calcular velocidades orbitales con respecto a la Tierra. Si fuera con respecto a otro planeta, pues nos tendrían que dar el valor de la masa de ese planeta y el radio de ese planeta, ¿vale? Como es una velocidad, se va a medir en metros segundo y tiene como fórmula que es la raíz cuadrada del valor de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentre ese satélite. Fijaros que no está al cuadrado, ¿vale? Aquí es donde solemos meter la pata. Y de esta fórmula sacamos dos conclusiones: que a mayor distancia del planeta cada vez van a girar más despacio a menos velocidad, y por otro lado que dependen de la masa del objeto sobre el que están girando y no de la masa que tiene el propio satélite. Y por otro lado tengo lo que es el periodo orbital. El periodo orbital es el tiempo que tarda un satélite en describir una órbita completa alrededor de ese objeto. En este caso vamos a asumir siempre que son órbitas circulares, ¿vale? Y como estamos en el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos,
nosotros lo que vamos a aplicar es la fórmula de t, es el periodo, ¿vale? Es el valor de 2pi, y si os fijáis en una circunferencia sería 2pi radio. Entonces, en este caso, utilizaremos el radio de la Tierra más el valor de la altura a la que se encuentre ese satélite y lo dividiremos entre el valor de la velocidad orbital. Por eso, normalmente cuando se manda a hacer un ejercicio de este tipo, siempre vais a tener que calcular la velocidad orbital primero. Bien, os voy a pedir como ejemplo que hallemos la velocidad orbital y el periodo de la Luna. Para eso nos dan los datos del valor de g, es decir, de la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, nos dan la masa de la Tierra y nos dan la distancia Tierra-Luna. Bien, para ello yo voy a tener la fórmula de la velocidad orbital. Y en esa fórmula de la velocidad orbital, lo único que tengo que tener en cuenta es que en vez del radio de la Tierra más la altura, en este caso yo lo que voy a estudiar es un planeta y su satélite natural que se encuentra girando alrededor de la Tierra. Por tanto, lo que yo tengo que tener en cuenta es que voy a utilizar el dato de distancia Tierra-Luna. Si yo hago estas operaciones, acordaros, hacerlas más de una vez, revisar unidades, ¿vale? Y acordaros de que estáis haciendo la raíz cuadrada, nos da como velocidad orbital 1020 metros partido segundo, que es muchísima velocidad. Y si yo quiero calcular el periodo, en la fórmula, en vez de poner radio de la Tierra más la altura, lo que tendré que poner en la fórmula es distancia Tierra-Luna. En este caso, al hacerlo, me da un número altísimo en segundos, ¿vale? Si queréis pasarlo a valores más próximos a lo que es más manejable, de segundos podría pasar a minutos, a horas e incluso a días. Y de hecho nos sale que tarda 27,4 días. Cuando vosotros estudiasteis en primero o incluso en primaria, decíais que la Luna giraba alrededor de la Tierra en un periodo de 27 días, es decir, giraba alrededor un giro completo cada 27 días. Ya veis que es 27 y un poquito más, 27,4. Como todo, esto solo se consigue a base de práctica. Entonces, realmente en este tema hemos dado 4 fórmulas. Por un lado, la de la fuerza de atracción gravitatoria, la de cómo calcular la gravedad, cómo calcular la velocidad orbital y cómo calcular el periodo. Sabiendo las fórmulas, sé resolver los ejercicios, ¿vale? Entonces, hacer los ejercicios que os mando para practicar e ir contándome qué sensaciones estáis teniendo con estos ejercicios. Hay que tenerles paciencia, pero luego son siempre muy repetitivos. ¡Ánimo, chicos!